Kraken. For a disaster of biblical proportion. Non ci separa nessuno. Viajamos con The Princess Bride o La Princesa Prometida de 1987, con una de las películas más queridas del cine de fantasía, una obra que mezcla aventura, romance, humor y magia en una historia inolvidable. Esta película lleva al espectador a un mundo de castillos, espadachines y criaturas fantásticas, donde todo es posible. Oh no, is this a kissing book? La trama sigue a Westley, un joven campesino que se enamora de Buttercup, una bella princesa. Cuando ella es secuestrada por un grupo de villanos, Westley emprende una misión épica para salvarla, enfrentándose a desafíos que van desde duelos a muerte hasta increíbles criaturas. Lo que hace única a The Princess Bride es su equilibrio perfecto entre los elementos clásicos de la fantasía y el humor, haciendo que la aventura sea tanto emocionante como divertida. Cada personaje es memorable, desde el hábil espadachín Íñigo Montoya, que busca vengar la muerte de su padre, hasta el gigantesco y de buen corazón Fezzik, que se une a la causa. Las situaciones se llenan de magia y misticismo, pero todo está salpicado de un tono ligero y cómico. En el 2021, desde Italia, nos llegó una película espectacular, con una fusión de fantasía, historia y cine de superhéroes ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que nos cuenta la historia de 4 artistas de circo con habilidades extraordinarias que intentan sobrevivir en la Roma ocupada por los nazis. Con una estética deslumbrante, muy al estilo de los italianos, personajes carismáticos y un villano fascinante. Esta es una película llena de acción, emoción y con un gran mensaje sobre la identidad y la aceptación. Con grandes efectos visuales, Freaks Out logra una aventura oscura y conmovedora, convirtiéndola en una de las películas más originales del cine italiano recientemente. Non ci separa nessuno, manco la guerra. En 1977, en las salas de cine, se proyectó por primera vez el episodio 4 de lo que sería el inicio de una de las sagas más importantes de la historia del cine, Star Wars. La primera trilogía revolucionó los efectos especiales y la narrativa cinematográfica. Esta es una historia que combina ciencia ficción, aventuras y mitología en una épica lucha entre el bien y el mal, con personajes que se han vuelto íconos de la cultura pop. Con temas como el destino, la redención y el poder de la fuerza, Star Wars es más que una saga de películas. Es todo un fenómeno cultural que, aunque varias de sus entregas, principalmente las últimas, han sido divisivas, su legado en el cine y la cultura es innegable. En 1984, supimos a quién llamar en caso de tener algún evento paranormal en casa. Ghostbusters es una comedia de ciencia ficción y fantasía que hoy en día es todo un clásico y que nos cuenta la historia de un grupo de científicos que, tras ser despedidos, abren un negocio para cazar fantasmas en Nueva York. Con un humor inteligente, efectos especiales innovadores para la época y un gran villano, la película logra un excelente equilibrio entre comedia y acción sobrenatural. Divertida, original y atemporal, sigue siendo una joya del cine de los 80s. The city is headed for a disaster of biblical proportion. Nadamos con Big Fish o El Gran Pez de 2003, en una película que mezcla a la perfección la magia de la fantasía con la profundidad emocional de la aventura. La historia sigue la vida de Edward Bloom, un hombre cuyas memorias están llenas de relatos increíbles y fantásticos que parecen salidos de un sueño. They say when you meet the love of your life, time stops. A lo largo de su vida, Edward ha sido un narrador extraordinario, contando historias sobre gigantes, sirenas, circos flotantes y viajes épicos, mientras enfrenta su propio destino. La aventura y la fantasía son el alma de esta película.
Cada uno de los relatos de Edward está impregnado de lo fantástico, llevándonos a lugares inverosímiles y situaciones que desafían las leyes de la realidad. Pero lo que realmente resalta es cómo estas historias reflejan la búsqueda de algo más grande en la vida, un deseo de trascender lo cotidiano. A través de la mirada de su hijo, quien intenta entender la verdad detrás de esas fabulosas historias, Big Fish nos invita a explorar la frontera entre la fantasía y la realidad. Y cómo ambos mundos pueden ser esenciales para definir quién somos. The Dark Crystal o El Cristal Encantado de 1982 es una obra maestra de la fantasía que transporta al espectador a un mundo fascinante y visualmente único, donde la aventura y la magia se entrelazan en una historia llena de misterio. Esta película de marionetas, que se desarrolla en un universo fantástico habitado por seres místicos y criaturas extraordinarias, narra la lucha entre el bien y el mal, mientras el joven héroe, Jen, se embarca en una misión épica para restaurar el equilibrio de su mundo. La aventura de Jen está repleta de momentos maravillosos, donde la magia y lo desconocido son una constante. Cada paso que da lo acerca más a un destino mayor, pero también lo enfrenta a sus propios miedos y dudas. A través de sus encuentros con seres como la princesa Kira, una Gelfling como él, el viaje se convierte en una historia de autodescubrimiento tanto como una misión de salvar el mundo. Es un relato que desafía las convenciones de la fantasía tradicional, ofreciendo una experiencia inmersiva que es tan emocionalmente compleja como visualmente asombrosa. Hay muchas versiones de Pinocho, y en el 2019 el director Matteo Garrone nos presentó una adaptación oscura y visualmente impresionante de este cuento clásico. Pinocchio, say something. Babbo. Apegada más al tono original de la historia, resaltando sus elementos más sombríos y fantásticos. Con un hermoso diseño de producción y efectos prácticos, la película recrea un mundo mágico y a la vez inquietante. Esta no es la típica versión, manejando un ritmo pausado, igual y no es para todos, pero es una versión más fiel y conmovedora que resalta la inocencia, el aprendizaje y el sacrificio. Un cuento de hadas con profundidad y belleza visual. El ladrón de Bagdad, una aventura épica de fantasía dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger en 1940, nos transporta a un mundo mágico lleno de genios, princesas y tesoros escondidos. Ahmad, el ingenuo califa de Bagdad, se deja convencer por Jafar, el consejero, de salir de incógnito a la gran ciudad. Allá le tiende una trampa y es tomado por loco. Al estar en la cárcel conoce a Abu, un ladrón y mendigo, que se convertirá en su aliado y amigo para volver a recuperar el trono y poder casarse con la princesa Basora. Ambientada en la exótica Bagdad, la película está repleta de magia, misterio y emocionantes escenas de acción. Lo que realmente hace que El ladrón de Bagdad destaque es su deslumbrante diseño de producción y efectos visuales innovadores para la época. Los espectadores son transportados a un mundo de maravillas, con impresionantes sets, trajes elaborados y criaturas míticas, todo ello creado con un ingenio técnico que aún hoy sorprende. A principios de la década de los 80 llegó a las pantallas grandes la historia de Perseo en su misión por rescatar a la princesa Andrómeda. A helmet, a shield, a sword. Enfrentándose a criaturas míticas como Medusa y el Kraken. Si bien a Furia de Titanes el paso del tiempo ya le ha cobrado factura y hoy en día se vea con un ritmo un poco anticuado, los efectos en stop motion y la épica aventura le dan un encanto único. La película sigue siendo un espectáculo nostálgico lleno de magia y heroísmo, un imprescindible para los amantes del cine de fantasía clásica. And defeat the Kraken. The Hidden Fortress o La Fortaleza Escondida de 1958 es una de las obras fundamentales del cine de aventuras, combinando magistralmente acción, estrategia y elementos fantásticos.
La película narra la épica travesía de dos campesinos que, por azar, se ven involucrados en una misión para proteger a una princesa y su tesoro, mientras cruzan territorio enemigo en busca de refugio. La esencia de la película radica en su vibrante mezcla de aventura y fantasía. A través de los ojos de los dos campesinos, personajes cómicos y algo torpes, la trama explora la lucha entre el bien y el mal en un contexto de alta tensión y acción. Aunque el film está enmarcado en un contexto histórico feudal japonés, el tono y los temas son universales. Los héroes se enfrentan a duelos con samuráis, atraviesan lugares impresionantes y se ven envueltos en intrincadas estrategias de engaño y malicia. Cada escena parece un homenaje a los clásicos de la aventura, donde lo improbable se convierte en posible, y el honor, la valentía y la traición se combinan para ofrecer momentos de pura tensión narrativa. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.